La clase de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la regulación endocrina del crecimiento, en la cual pues abordaremos algunas hormonas que están relacionadas con el crecimiento, el desarrollo del organismo, principalmente haciendo énfasis en la denominada hormona del crecimiento, ¿no? Entonces, estas son como unas preguntas orientadoras que vamos a ir contestando a lo largo de la clase, en la cual la principal es esta número 1, y es comprender cuál es el principal regulador del crecimiento en el organismo a nivel endocrino. Yo creo que todos en este momento ya deberían saber cuál es el principal regulador endocrino del crecimiento. Y eso ustedes lo vieron conmigo en la primera clase, con Harry, lo vieron en el eje hipotálamo hipoficial, al menos mencionado, pues. ¿Cómo se llama esa hormona? Sí, es la hormona del crecimiento. ¿Dónde se secreta? La hormona del crecimiento, ¿dónde se secreta? En la hipófisis anterior, ¿ya? ¿A qué tipo de control está sometida su secreción? Principalmente en respuesta a estímulos y a un feedback. Aquí vamos a tener ese feedback o esa retroalimentación negativa que en algún momento les hablé, porque se regula mucho dependiendo de cómo estén esas concentraciones ya de esa hormona y esas funciones que ya más adelante se van a ir ejecutando. Esas dos últimas preguntas las resolvemos casi que al final de la clase. Entonces vamos por partes. Vamos a iniciar con esto, definiendo y entendiendo precisamente qué es esa hormona del crecimiento. Entonces, muchachos, la hormona del crecimiento es un potente agente anabólico, es una hormona que favorece el desarrollo de nuestros tejidos, el crecimiento de los huesos, el crecimiento de los músculos, favorece el transporte de aminoácidos en la sangre y en los tejidos para la síntesis de proteínas. Utiliza esos aminoácidos para la construcción de proteínas y de esa manera el desarrollo, la reparación de los tejidos, el mantenimiento como tal del estado o de la composición corporal del organismo, porque hay que comprender que no solo es crecer, y a veces uno crecer lo relaciona solo con el estirón que se da durante la pubertad, y no es así. Crecer también es el desarrollo de un tejido, la reparación del mismo, la regeneración a través de una lesión que se haya generado previamente. Entonces, en realidad son varias las funciones. Incluso la hormona del crecimiento también está relacionado con algunas funciones metabólicas, que las vamos a ir mencionando a lo largo de la clase. ¿Cuáles son los principales estímulos para secretar la hormona del crecimiento? Son principalmente dos, pero ahora nos vamos a dar cuenta que hay más. El sueño, porque mientras dormimos hay una secreción bien pronunciada de dicha hormona, pero también la actividad física y el ejercicio. Entonces, cada que hacemos actividad física, cada que hacemos ejercicio, se libera hormona de crecimiento, y de hecho no es solo en ese momento mientras usted hace la actividad. Se ha identificado, chicos, que después de la actividad física, por un periodo de tiempo de aproximadamente entre 1 y 2 horas, la secreción de hormona del crecimiento sigue elevada. Por eso es muy importante también esa nutrición después del ejercicio, porque es el aprovechamiento de esos recursos, de esos monómeros que nosotros vamos incluyendo, para cómo esa hormona del crecimiento puede estimular algunas rutas metabólicas y aprovecharnos de esa energía. Pero asimismo, muchachos, asimismo como hay
una hormona de crecimiento, también tenemos una hormona que le conocemos como hormona anticrecimiento, que también ustedes la pueden encontrar como somatostatina, que es la denominada hormona inhibidora de la hormona del crecimiento. Y yo quiero hacer allí como una aclaración, porque la somatostatina en realidad es un potente inhibidor endocrino. Cuando les hablo de que esa somatostatina es un potente inhibidor endocrino, es pensar que la somatostatina no solo bloquea a la GH, no solo está bloqueando a la hormona del crecimiento. Yo me voy a adelantar aquí. Esa somatostatina, nosotros tenemos dos principales somatostatinas, una de 28 aminoácidos y otra de 14 aminoácidos, pero esa somatostatina, mire que se genera en el hipotálamo, pero vos también generas somatostatina en el sistema digestivo. Usted genera somatostatina en el tubo digestivo y también en el páncreas. Las células delta pancreáticas se encargan de producir somatostatina. Entonces, ¿qué tenemos que pensar allí, chicos? Ahí debemos pensar de que esa somatostatina no solo participa en inhibir a la hormona del crecimiento. La somatostatina en realidad, chicos, tiene todas estas otras funciones. Se ha encontrado, se ha identificado que esa somatostatina inhibe a la insulina, al glucagón, a la gastrina, al péptido vasoactivo intestinal, e incluso también la somatostatina es un inhibidor de la TSH. Por eso les digo que la somatostatina en realidad es un inhibidor endocrino generalizado, porque se mete con varias hormonas regulando la secreción de todas ellas. ¿Qué tipo de hormona es la somatostatina? Si vemos, es una hormona polipeptídica. ¿Listo? Entonces, asimismo, así como la somatostatina es una hormona polipeptídica, la hormona en la cual nos vamos a centrar la mayoría de esta clase también lo es. La hormona del crecimiento también es una hormona polipeptídica. ¿Eso qué significa, muchachos? Eso significa que esa hormona del crecimiento tiene varias funciones y tiene varios procesos antes de estar activa como tal. Porque cuando decimos de que es una hormona polipeptídica, ¿qué estamos mencionando? Estamos mencionando que se produce a partir de nuestro ARN mensajero. Es una expresión genética que ahí tenemos. ¿Qué sucede? Y eso ustedes yo creo que lo vieron con Harry en páncreas. En páncreas, cuando veían insulina, de pronto les mencionaron que la insulina es la forma activa, pero en realidad la insulina, como viene de una síntesis proteica, ya ha sufrido unos cambios, una maduración. Normalmente estas hormonas se sintetizan en la forma de preprohormona, se cinde un pedazo, es decir, se corta un pedazo de la proteína y nos queda en la forma de prohormona, y ya después de que está en la forma de prohormona, se corta otro pedacito para ya tener la hormona activa. Y así mismo pues se habla de la proinsulina, insulina. Aquí es
el mismo proceso en la cual vamos a generar a esta hormona. Entonces, muchachos, ¿qué sucede? La hormona del crecimiento es una hormona que se sintetiza en las células somatótropas. Esas células somatótropas, recuerden que son las que están en la adenohipófisis, están en la hipófisis anterior. Esa hormona del crecimiento en el retículo endoplasmático está en la forma de preprohormona. Ahí se ciñe un pedacito del péptido, se corta un pedazo, queda en la forma de prohormona. Y el aparato de Golgi lo que hace es cortar otro pedacito. Puede ser un extremo N-terminal o un extremo C-terminal, pero hay una modificación allí posttraduccional. Y cuando corta ese pedacito, ya me queda la hormona del crecimiento almacenada en vesículas, que estas vesículas son los denominados gránulos. ¿Qué se ha identificado, muchachos? Nosotros sintetizamos 3 tipos de hormonas de crecimiento y todas tienen un tamaño diferente. Hay una hormona de crecimiento de 22 kilodaltons, una de 20 kilodaltons y la más pesadita y la más grande es de 45 kilodaltons. Sin embargo, la que predomina en el organismo es esta de 22 kilodaltons. Esa es la que se secreta en mayor cantidad y la que ejerce la mayor cantidad de las funciones en el organismo. El 60% de esta hormona del crecimiento, ya cuando se libera la sangre hacia los diferentes tejidos, Diana, ella circula libre. Como es una hormona polipeptídica, se difunde facilito en la sangre y circula de manera libre. Pero tiene un problemita. Y es que como esa hormona circula de manera libre, desafortunadamente se usa muy rápido. Entonces, la vida media de la hormona del crecimiento es de aproximadamente apenas 25 minutos. Eso es muy cortito. ¿Y eso qué significa? Que prácticamente cuando vos la secretas, casi que en ese mismo momento, tus tejidos la están utilizando. Sin embargo, el pro es que de una está estimulando un proceso en el organismo. El contra es que se acaba muy rápido. Pero la hormona del crecimiento tuvo una adaptación en el organismo para crear una ventajita. Y es que ella dice, bueno, si yo me acabo muy rápido, pues busquemos una estrategia para quizás perdurar un poco de más tiempo en el cuerpo. ¿Y cuál es la forma que utilizan las hormonas para aumentar un poco más esa vida media en la circulación? Pegándose a proteínas. Entonces, el 40% de la hormona del crecimiento puede unirse a proteínas. No es que necesite sí o sí hacerlo, solo puede unirse. Y lo hace es creando una ventaja, y es tratar de aumentar un poco más esa vida media en el organismo. Porque el resto se va usando y por el feedback negativo se interrumpe la secreción, tus tejidos ya están saturados en los receptores de la hormona que queda circulante, no encuentra ya como a dónde pegarse. Entonces, ¿qué hace? Pegarse a las proteínas y quedarse ahí. Es por eso que dicen que cuando uno va al gimnasio hay una brecha para tomar. Exactamente. Porque o si no, de una se estaría acabando. Y por eso les decía que es más o menos entre 1 y 2 horas en que esa hormona puede seguir ahí secretándose y circulando en nuestra sangre. Ese es uno de los principales estímulos. ¿Cuándo más nosotros secretamos esa hormona del crecimiento? Bueno, otros estímulos son el estrés. El estrés es un factor muy relevante para la secreción de dicha hormona del crecimiento. El ayuno
el ayuno también. Las bajas concentraciones de glucosa en la sangre son otra de los estímulos que ahí tenemos. Esa hormona del crecimiento, muchachos, es la hormona más abundante de todas las hormonas hipofisiales. Es la que se produce en más concentraciones. Y sabemos, chicos, que promueve el crecimiento de los huesos, órganos y tejidos. Esa hormona del crecimiento, donde es súper importante en la infancia y en la pubertad, porque son los momentos en donde hay un mayor desarrollo en el organismo. En la infancia, la velocidad de crecimiento es muy lenta, porque si un niño rapidito, pues adquiere el tamaño que tenemos. Pero el cuerpo se está desarrollando, se están terminando de formar tejidos, órganos, se está favoreciendo el crecimiento de los huesos. O sea, un niño de verdad necesita demasiado uso de energía para poder desarrollarse, y la hormona del crecimiento ayuda a eso, a que haya energía suficiente para ese desarrollo. ¿Y por qué en la pubertad? Porque en la pubertad sucede el famoso estirón de la pubertad, y es terminar de crecer longitudinalmente el organismo. Entonces ahí hay una gran secreción. Como que lo que permite hacer como esta diferenciación entre la secreción normal, pues de hormona de crecimiento, y la de como los tipos de crecimiento viene siendo por secreción regulada y es una secreción pulsátil, es decir, que solo en respuesta a estímulos se va a activar esa secreción. pero digamos la parte basal que siempre, no, porque habíamos explicado que siempre está como un rango basal, ¿no? Y que lo que genera, o sea, como que entonces un cambio, una alteración era la que podía generar como Ese es el estímulo. Ajá. Pero entonces mi pregunta es, durante estos momentos en los que se genera mucho crecimiento, ¿qué vendría siendo como este estímulo para que se aumente la liberación, la necesidad de crecimiento? ¿Cómo así todo el crecimiento? O sea, que si digamos, tiene de 15 a 14, siempre está como elevada. ¿De 15 a 14 qué? De 14 años a 15. Hablando de la edad. Normalmente, cuando nacemos en la primera infancia, las concentraciones de la hormona del crecimiento son bajas. ¿Dónde empieza a incrementar la hormona del crecimiento? Más o menos entre los 3 y los 4 años. Trata de permanecer constante. Ojo, esto es ya una escala en la edad. Es diferente en el día. En el día usted tiene un nivel basal y en el día usted tiene picos. ¿Pero qué genera los picos acá? La actividad física principalmente. Actividad física es la demanda energética. Que vos te movas, que vos comas, que vos te ejercites. La demanda energética que requiere un niño o un adolescente, preadolescente. ¿Es mayor que la de nosotros? Sí, pero entonces eso es lo que genera. ¿Más picos? Sí. Pero entonces, ¿qué hace que una persona que igual tenga una demanda energética muy alta en su vida adulta nos genere como que se sigan continuando los picos? Que ya tu crecimiento longitudinal ya tuvo un stop. Esto significa que... ¿Quién le da el stop? ¿Quién le da el stop? Ajá. Ese feedback negativo. ¿En qué? En el crecimiento epifisial. Los osteoblastos ya se diferenciaron, por ende ya la epífisis de los huesos se terminó de formar y ya la hormona del crecimiento ve que ahí no necesita hacer absolutamente nada, a no ser que haya una fractura, que haya una lesión y ahí nuevamente se estimule una mayor secreción de esa hormona del crecimiento. Pero entonces la epífisis, o sea, el crecimiento epifisial genera un estímulo negativo para inhibir la... Sí, porque ya se saturó de proteínas, de minerales y por ende ya la hormona ve que ahí no va a hacer prácticamente nada. ¿Cómo se podría dañar eso? Digamos que no existe feedback y el cuerpo sigue creciendo. Por un tumor en la adenohipófisis, por ejemplo. Y
y eso puede generar un exceso en esa liberación de la hormona del crecimiento. El gigantismo, ese puede ser una enfermedad, pero no necesariamente eso. O sea, a veces hay tumores en la adenohipófisis en los cuales vos liberas en muchas cantidades, no vas a seguir creciendo más, pero las proporciones en la masa muscular, por ejemplo, se empiezan a afectar, el metabolismo se empieza a afectar, se va a generar hipoglicemia en el cuerpo. Bien, ya se ve reflejado no en tanto el crecimiento, sino ya en otras funciones de la composición corporal del organismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Esto quiero que lo tengan en cuenta para algo que les voy a explicar al final. Miren que durante la niñez predominan las hormonas tiroideas y ellas después comienzan a bajar la concentración. ¿Por qué, chicos? Lo que se ha evidenciado es que las hormonas tiroideas al inicio de la niñez tienen una gran función en el crecimiento de los organismos, incluso durante la vida intrauterina. Ahora vamos a tener en cuenta, chicos, que la hormona del crecimiento en el desarrollo fetal casi no tiene acción. Entonces depende de otros factores. Y uno de ellos son las hormonas tiroideas. La hormona del crecimiento después de la pubertad baja. Mantiene un rango basal, como tú mencionabas. Pero en la siguiente imagen van a ver que los pulsos son más pequeñitos a la hora de hacer esa secreción. Y en cuestión a los andrógenos y los estrógenos, ellos tienen la mayor cantidad durante la pubertad, porque es donde se genera el mayor desarrollo sexual del organismo. Esto, chicos, que vemos acá en esta imagen es el ciclo circadiano de la hormona del crecimiento, en el cual lo que es identificado es que la hormona del crecimiento tiene una secreción pulsátil. Eso significa que por estímulos que tenemos a lo largo del día generamos esos picos, pero rápidamente se acaban. ¿Por qué? Porque la vida media de la hormona es corta. Sin embargo, es súper fluctuante a lo largo del día. Entonces, sube, baja, pero hay una vez un nuevo estímulo, nueva actividad, estrés, ayuno, etc. Y vuelve a haber otro pulso. Sin embargo, ¿dónde vemos que predomina la secreción de hormona del crecimiento? ¿En qué momento del día? En la noche. Ahora, ahí hay que hacer una aclaración. La razón por la cual en la noche es donde hay mayor pico, y de hecho, aquí vemos que los niños tienen picos más altos que nosotros. Es porque los niños tienen mayor desarrollo, necesitan más requerimientos energéticos para crecer, para desarrollar los tejidos y demás. Por eso ahí sus concentraciones son más altas. Sin embargo, es en la noche porque es el momento en que dormimos. Ahora, es de verdad dormir, alcanzar el sueño profundo. Porque cuando se alcanza ese sueño profundo, es donde están los picos más altos de la hormona del crecimiento. ¿El detalle cuál es? Han hecho estudios con niños donde los ponen a dormir de día y que en la noche queden despiertos. Y los resultados son iguales. Entonces, la conclusión en realidad es que la hormona del crecimiento no sigue los patrones de luz-oscuridad, sino que se rige por el ciclo del sueño y la vigilia. Independiente de la hora en que usted duerma, son los ciclos de sueño y de vigilia. Y cuando hay sueño, cuando se duerme y se alcanza el sueño profundo, independiente de la hora, están esos picos más altos de la hormona del crecimiento. Evidentemente en la gráfica se ve en la noche y se dice que en la noche, pues porque nosotros dormimos a esa hora, ¿no? Dormimos durante la noche. O sea que no estaría ligado, por ejemplo, a la anatomía. No. Ahora, ¿qué más estimula la hormona del crecimiento? El ejercicio, el estrés, el ayuno, una dieta rica en proteínas. Eso es importante por la disponibilidad de los aminoácidos. Cuando hay una dieta rica en proteínas, hay más aminoácidos circulantes en el plasma
Y eso es un estimulante para la hormona del crecimiento. ¿Por qué? Porque aprovecha esos aminoácidos para construir y sintetizar nuevas proteínas. Entonces, chicos, ¿cuál es el eje? El eje hipotálamo hipoficiario de la hormona del crecimiento viene desde acá del hipotálamo con la liberación de la GHRH, que es la hormona liberadora de la hormona del crecimiento. Luego ella llega a la hipófisis anterior para estimular y excitar a los somatótrofos y que ahí se libera hormona del crecimiento. Y luego, chicos, esa hormona del crecimiento tiene muchos tejidos diana. Fíjense, chicos, que allí se separa como un tejido diana el hígado y ya otros tejidos. Es muy importante la parte hepática, por una razón, que la hormona del crecimiento en el hígado tiene una función endocrina, y es que en el hígado estimula la producción de otra hormona. ¿Cuál es esa otra hormona que ayuda a secretar en el hígado? El denominado factor de crecimiento insulínico, el IGF. ¿Listo? Principalmente el IGF-1 porque es el que secretamos en mayor cantidad. En otros tejidos, ¿cuáles son esos otros tejidos? Hueso, músculo, tejido adiposo principalmente. Ahí participa en el metabolismo de las proteínas, los carbohidratos y los lípidos. ¿Me podrías repetir lo que dijiste? La parte hepática es importante porque la GH estimula el crecimiento. La secreción del IGF-1. Ahora, también hay que tener en cuenta que el hipotálamo produce otra hormona que es la somatostatina. Cuando usted vea eso que dice SS, es la somatostatina. La somatostatina, pues tiene aquí el símbolo negativo. ¿Por qué? Porque la somatostatina es el inhibidor de la secreción de la hormona del crecimiento. Ahorita vamos a ver cuál es el mecanismo que se utiliza para poder estar generando esa inhibición. Yo creo que hay algún tipo de inhibición sobre la hormona, o sea, que algo llegue y coja la hormona y la inhiba de alguna manera. No, es más que todo en la secreción que se pueda tener. Se inhibe, ¿qué tanto se va a secretar? Sí, porque lo que se inhibe es la forma en que el gránulo se va a funcionar con la membrana para liberar la hormona del crecimiento. Eso es lo que se bloquea. Entonces ahora vamos por partes. Vamos primero, chicos, a nivel hipotalámico. A nivel hipotalámico tenemos la GHRH. Entonces el hipotálamo en el núcleo arcuato me va a generar la GHRH, que es un polipéptido de 43 aminoácidos. Ese núcleo arcuato, cuando secreta la GHRH, ella lo va a poner en el sistema portal hipoficiario. Y esa GHRH, ¿a dónde va? ¿A dónde iría la GHRH? A la adenipófisis. ¿Eso qué significa, chicos? Que ¿dónde está el receptor de la GHRH? En la adenipófisis, específicamente en las células somatótrofas. Ahí en las células somatótrofas está el receptor de la GHRH. Ese receptor, muchachos, el receptor de la GHRH es un receptor acoplado a proteínas G. Entonces vamos de una vez a ir asociando las funciones. ¿Cuál es la función de la GHRH? Permitir la liberación de GH. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que
El receptor de la GHRH es una proteína G estimuladora. ¿Cómo funcionan las proteínas GS? Que son las G estimuladoras. Las proteínas GS, cuando se activan, en este caso, ¿quién la está activando? GHRH. Cuando se activan, ellas activan a esta enzima, la adenilatociclasa. ¿Qué hace la adenilatociclasa, muchachos? Convierte ATP en AMP cíclico. Y ese AMP cíclico es un segundo mensajero, efectivamente. Entonces, ¿qué está ocasionando esa GHRH? Que por medio de la adenilatociclasa en ese somatótrofo aumente la concentración de la AMP cíclico. ¿Y ahí qué va a ocurrir? Pregunta. La hormona del crecimiento ya se formó. ¿Cómo se formó? Por una síntesis de proteína. Pero ¿dónde quedó guardadita la hormona del crecimiento? ¿En dónde? Sematótrofas, pero ¿dónde está? En las vesículas, que se llaman los gránulos secretorios. Ahora se generan en la parte. Pero no es el aparato de Golgi. O sea, ellos quedan de una como vesículas. O sea, no van. Pero se quedan como en el citoplasma. Sí. Es que será, yo pensé que se quedaban como vesículas en el laboratorio. No. Quedan ya ahí en el citosol. Entonces, ¿qué pasa ahí, chicos? La hormona del crecimiento está guardada en un gránulo. Entonces ahí nos devolvemos a la biología celular. ¿Qué tiene que ocurrir para que una vesícula haga exocitosis? Tiene que haber calcio, porque ese calcio ayuda a que la vesícula se fusione con la membrana celular y de esa manera se genera la exocitosis. Todo esto se lo estoy diciendo es porque esto está pasando. Entonces, aquí, ¿qué ocurre, muchachos? ¿Por dónde íbamos? Se activa la adenilatociclasa. La adenilatociclasa coge el ATP, lo convierte en AMP cíclico. ¿Y ahí qué va a pasar? El AMP cíclico va a coger el calcio que hay a nivel extracelular, porque el calcio está más concentrado a nivel extracelular. Y entonces se abren canales de calcio y ese calcio que hay afuera comienza a entrar al somatótrofo. Entonces, cuando el calcio ingresa ahí a la célula somatótrofa, pues el gránulo o la vesícula que tiene a la hormona de crecimiento ve ese calcio y lo acopla. Evidentemente, chicos, es un proceso más largo, pero no lo vamos a explicar. Ya pasó, y se los olvidó, pues ya pasó. Pero ¿dónde se acopla? Si se acuerdan, son unas proteínas que se llaman proteínas SNAIR, ¿no? Específicamente las sinaptobrevinas, que son donde se pega ese calcio. El caso es como unos manitos que salen y se fusiona ahí con la membrana. Entonces ya cuando ese calcio hace que la vesícula se fusione con la membrana, se abre esa membrana y se liberaría la hormona del crecimiento. Entonces vamos acá, chicos. Aquí tenemos un control jerárquico. Cuando hablamos del control jerárquico es que hay feedback negativo. Entonces los productos me van a estar ocasionando que se bloquee ya sea el hipotálamo o la hipófisis para que no se secrete más hormona de crecimiento. Entonces, muchachos, vamos con regulación. La primera, entonces, en la primera fila tenemos a la GHRH. Ya sabemos qué hace la GHRH con la hormona del crecimiento. ¿La activa o la inhibe? La GHRH. De forma natural, la activa. GHRH es secretada por el hipotálamo, llega a la hipófisis, es un receptor acoplado a proteína G. ¿Qué significa AC?
Entonces, estimula la N-latociclasa, ¿qué va a pasar? Aumenta MP cíclico y eso por ende induce la síntesis y la secreción. ¿Gracias a quién? Al calcio, que permite la entrada del calcio para que se secrete. Y listo, tengo hormona del crecimiento ya listo. Esta es otra hormona, muchachos. ¿La han escuchado? ¿Grelina? ¿No? Bueno, la grelina es la que usted está liberando en este momento. La grelina es la hormona del hambre. Porque la grelina se libera solamente entre las comidas. Entonces ella posiblemente tiene hambre y por ende está liberando esa grelina. La grelina, chicos, ojo, la grelina la secretamos en el estómago. Y precisamente se le conoce como la hormona del hambre porque usted la secreta en el ayuno, cuando tiene un periodo de ayuno. Si recordamos hace 2 diapositivas, decíamos que el ayuno era un estimulante de la hormona del crecimiento. Por ende, usted va a empezar a producir hormona del crecimiento en este momento. Y usted también. Entonces, chicos, la grelina, cuando se libera en el estómago, en realidad circula hasta el hipotálamo. El hipotálamo tiene los receptores de la grelina. Entonces, claro, si el hipotálamo ve que hay grelina, el hipotálamo dice, tengo hambre, hay ayuno. Y si hay ayuno, le va a decir al núcleo arcuato que secrete GHRH y se secrete como tal la hormona del crecimiento. Y acá, chicos, en la última fila, ¿qué pasó? ¿Qué vas a preguntar? De pronto es extraño, pero no debería ser como para crecer necesito aminoácidos y cositas como para construir. Por eso, porque cuando vos liberas la grelina, O sea, es como que tengo hambre, entonces significa que por ende voy a comer y voy a ver algo que... pero no solo eso. Cuando vos tenés hambre y estás en ayuno, así no tengas alimento en ese momento, vos estás viva. ¿Y qué significa que estás viva? Que necesitas energía, pero no estás comiendo. O sea que la energía te la tenés que sacar sí o sí de alguna parte. ¿De dónde te la sacas principalmente? Pero no de la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento le va a decir a tu tejido adiposo que coja las reservas de grasas, degrade los ácidos grasos y por esa oxidación precisamente produzca ATP. Y le va a decir al hígado que si no estás consumiendo nada, haga gluconeogénesis para que de esa manera se produzca la glucosa. O sea, trabaja en conjunto con el glucagón. Sí, pero de manera complementaria, por diferentes vías. No la vayas a meter ahí que sí o sí trabajan en conjunto, no, en realidad sí Pero son vías diferentes. tienen las mismas como acciones, en términos como de... A corto plazo. Porque ahora vamos a ver que a largo plazo hace otra cosa. De hecho, chicos, yendo acá, una de las funciones de la hormona del crecimiento es hacer la gluconeogénesis. Eso significa que te va a aumentar los niveles de la glucosa en la sangre. ¿Qué se dice? Se dice que la hormona del crecimiento a corto plazo, ojo, a corto plazo, tiene funciones antiinsulínicas. Así se le llama, funciones antiinsulínicas. Pero a corto plazo. Porque a largo plazo hace todo lo contrario. A largo plazo tiene funciones hipoglicémicas, pero de una forma indirecta. Todavía no nos hemos metido ya, pero ya después van a saber por qué de forma indirecta. Y vamos a ir acá abajo, muchachos. SS, ¿qué era lo que significa? SS. Entonces, la somatostatina que se genera en el hipotálamo inhibe la secreción de la hormona del crecimiento. ¿Por qué? Resulta que el receptor de la somatostatina en la hipófisis también es una proteína, es un receptor acoplado a proteína G. Ojo, ¿la diferencia cuál es? La de la GHRH era
GS. La de la somatostatina es GI. ¿Qué significa una proteína GI? Ella inhibe a la adenilato ciclasa. Entonces continúe la historia. Si yo inhibo a la adenilato ciclasa, no tengo AMP cíclico. Si no tengo AMP cíclico, no puedo abrir esos canales de calcio para que entre el calcio. Y si no hay calcio, no vas a secretar esa hormona del crecimiento. Y eso es lo que tenemos en esta imagen. Entonces todo lo que lo vimos así con la chacharría está aquí en la gráfica. Entonces muchachos, por favor, síganme aquí. Tengo el núcleo AR4. En el núcleo AR4, ¿cuál se producía? GHRH. GHRH. Entonces tengo la GHRH, bajo al somatótrofo, y pues ¿qué va a hacer la GHRH en el somatótrofo? Le va a decir, secrete hormona del crecimiento. Vamos a la imagen de la derecha, que ya es la parte molecular. Entonces, GHRH se pega aquí al su receptor. ¿Cómo era el receptor de la GHRH? ¿De qué tipo era? Era un receptor acoplado a proteína G de tipo GS. Por ende, cuando se activa ese receptor, me activa esta enzima, AC. ¿Qué significa AC? Adenilato ciclasa. ¿Qué hace la adenilato ciclasa? Coge el ATP y lo convierte en AMP cíclico. ¿Qué va a hacer ese AMP cíclico? Activa las proteinquinas ASA. ¿Qué hacen las proteinquinas ASA? Abren el canal de calcio. El calcio que está afuera entra, y ese calcio es el que le permite a la vesícula liberar a la hormona del crecimiento. ¿Estamos claros ahí? Porque vamos a la parte de la inhibición. ¿Cómo se llamaba la hormona que inhibía la secreción de la hormona del crecimiento? Somatostatina. Ella no se produce en el núcleo AR4. La somatostatina se produce en la región periventricular del hipotálamo. Usted ahí secreta la somatostatina. Lo mismo, llega aquí a las células somatótrofas, pero miren lo que pasa. Somatostatina, cuando se pega a su receptor, miren este símbolo. Este símbolo de bloqueo. Entonces ahí el que me está diciendo que la somatostatina está inhibiendo aquí encima a la adenilato ciclasa. Ya ahí la historia se interrumpe. Porque si yo inhibo a la adenilato ciclasa, no hay AMP cíclico, no se activan las PKAs, no se abriría este canal de calcio, y por ende no podría hacer la exocitosis de esa hormona del crecimiento. ¿Listo? En resumen, estímulos como el ejercicio, el sueño, el estrés, el ayuno que ocasiona una baja cantidad de glucosa en el plasma. Uy, qué pena. Me estimulan al hipotálamo para que el hipotálamo libere GHRH para que vaya a la hipófisis y la hipófisis libere hormona del crecimiento. ¿Cuáles son los tejidos diana? Uno de ellos es el hígado, y pues tenemos ya diferentes tejidos a los cuales él puede llegar. ¿Qué decíamos que hacía en el hígado? Liberaba las somatomedinas, que un ejemplo de ellas es el denominado factor de crecimiento insulínico, que es el IGF, ¿no? Este es el IGF. Entonces, esa es una función. La GH en el hígado estimula la secreción de IGF-1. Ese IGF-1
puede ayudar a la síntesis de proteínas, al crecimiento. La hormona del crecimiento también de manera directa puede ayudar a esa síntesis proteica. En el hígado también activa la gluconeogénesis. Y en los músculos principalmente, bueno, todo depende de cuál es la condición, pero si tu estímulo era niveles bajos de glucosa en la sangre, lo que hace la hormona de crecimiento en el músculo es bloquear la entrada de la glucosa a las células musculares. ¿Por qué? Porque si hay baja cantidad de glucosa, es mejor entonces que la glucosa que exista se quede ahí en el plasma por un tiempo más prolongado. Porque si la deja entrar, empieza a hacer glucólisis y por ende pues va a seguir bajando los niveles de la glucosa en el plasma. Profe, ¿y cómo logra distinguir que el estímulo son bajos niveles de ejercicio? Cuando tienes ejercicio normalmente bajan esos niveles porque se ha usado en los primeros minutos esa glucosa. Ahora, él no es lo sensa. En realidad el páncreas es el que está sensando principalmente cómo son esos niveles. Entonces, chicos, hormona de crecimiento, una de sus funciones, por ende, es estimular la IGF. Cuando está la hormona del crecimiento ya en el músculo, el cartílago y el hueso, básicamente es para el crecimiento de los tejidos. En el hígado tiene efectos endocrinos. ¿Por qué efectos endocrinos en el hígado? Porque ya decíamos que en el hígado ayuda a la secreción de esa otra hormona, la IGF. Pero también tiene otras funciones. Hacer la gluconeogénesis hepática también es otra función. ¿Qué sucede acá, chicos? Ojo con esto. La IGF-1 es dependiente de la hormona del crecimiento. ¿Eso qué significa? Que si vos en el hígado estás secretando IGF-1, es porque previamente ¿quién existía? Hormona del crecimiento. Entonces, piense aquí. IGF-1, ¿qué sería para GH? ¿Activadora o inhibidora? IGF-1, ¿qué sería para la hormona del crecimiento? Una inhibidora. Exactamente. Porque, nuevamente, si hay IGF-1 es porque hay GH. Por ende, cuando ya hay mucha IGF-1, ¿necesitas más GH? No. Además, las acciones de la IGF-1 también son parecidas a la de la GH. Entonces estarías haciendo lo mismo con dos hormonas. Ahí que les dice la diapositiva al final. Que la GH puede tener una inhibición directa e indirecta. Antes de mostrarles la imagen, ¿usted como qué entendería de que la GH se puede inhibir directamente y se puede inhibir indirectamente? ¿Qué pensaría como que sería la diferencia? No entre a mecanismos moleculares, solo para usted ¿qué sería directo e indirecto? Una es para cortar como los niveles o mucho más, y otro es para disminuirlos poco a poco. Sí y no. Porque el término directo e indirecto va más allá de que si quiero disminuirlos poco a poco o cortarlos de todo. Es la acción que se está teniendo sobre la GH. ¿Qué quiere decir? Que tiene una acción inhibidora directa sobre la GH. Es eso. Pues no sé si está bien, pero digamos, creo yo que la somatostatina vendría siendo una sustancia como directa, mientras que por ejemplo el IGF-1 pues vendría siendo más indirecto, porque es como que el aumento genera como que indirectamente se asuma que la cantidad entonces se reduce. Pero entonces ya estás diciendo que es indirecta. Según yo, somatostatina vendría siendo directa. La somatostatina es una inhibición directa. Y el IGF-1 es indirecta.
IGF-1 tiene las dos. Indirecta e indirecta, y ya se las voy a mostrar. Pero entonces sería como directa, vendría siendo sobre las células que secretan La GH. y la indirecta es sobre los tejidos blancos de los que vamos a hacer Ese es el término directo e indirecto. Por eso ahorita te digo que IGF tiene las dos. Ya les voy a mostrar cómo. Inhibición directa es que vas a bloquear el somatótrofo de una. ¿Ya? Inhibición directa es que la acción está ahí en la hipófisis, bloqueando el somatótrofo y ya, GH no va a liberar. La indirecta es que requiere más pasos. La indirecta es que no bloqueas al somatótrofo. ¿A quién bloquearías entonces? Si no vas a ir a la hipófisis a bloquearlo, ¿a quién de pronto podrías ir a bloquear? ¿Y quién estimula la hipófisis? La GHRH. ¿Y dónde está la GHRH? En el hipotálamo. Las vías indirectas normalmente son aquellas que no se bloquean directamente en la hipófisis, sino que bloqueas al hipotálamo. ¿Por qué? Porque la acción no la estás haciendo directamente sobre la GH. La acción la estás haciendo es allá arriba en el hipotálamo con la GHRH. Pero entonces todo feedback negativo largo de hormonas liberadoras es indirecto. No necesariamente. Entonces, ¿por qué es no? Porque voy a este otro ejemplo. O bueno, sí. Digamos que sí. No, ¿por qué no? No, sí. Sí lo es. O sea, si llegas a decirme cualquier, o sea, que te diga un método indirecto, puedo usar, por ejemplo, un hexagonal, puedo usar cualquiera de las liberadoras en hipotálamo desde la última hormonal. Es que depende del contexto y depende de quién estemos hablando. ¿Por qué te digo sí y no? Tú acabas de mencionar el ejemplo de la somatostatina. La somatostatina inhibe directamente ¿a quién? A la somatótrofos. Entonces, ¿a qué voy con eso? Chicos, préstenme atención. Si yo hablo solo de la somatostatina, exclusivamente de la somatostatina tendría un efecto directo sobre la GH. Eso es claro. La somatostatina tiene un efecto directo sobre la GH. Pero la somatostatina puede venir de una vía indirecta. ¿Por qué? Es lo que está en esta otra diapositiva. No por el mismo IGF-1. Porque no se los he explicado, es que me empiezan a hacer preguntas de cosas que ni he explicado. Cálmate, sí. Es precisamente lo que falta en la historia. Es precisamente lo que falta en la historia. Pero tienen que seguirme acá, muchachos. Tienen que seguirme acá. Sino que prefiero que te esperes. Porque si te contestaba de una, te ibas a quedar con eso de la somatostatina ahí en la cabeza, de que era solamente directa y no, la somatostatina puede retroalimentarse vía indirecta. Por eso que les voy a explicar. Miren acá. En la diapositiva anterior quedamos en que la GH tenía ese bloqueo por un mecanismo directo e indirecto. Si tú hablas de que quiero rápidamente bloquearla, ¿cómo la voy a bloquear rápidamente? Con somatostatina. Ya es claro que la somatostatina, si la libero de manera directa, me va a bloquear a el somatótrofo. Eso es claro. Pero vamos a la otra hormona que ya empezamos a hablar, la IGF-1. Les decía, la IGF-1 se genera en respuesta
a la presencia de ¿quién? De la GH. Entonces, ojo con esto. IGF-1 te puede generar el bloqueo de la GH por esos dos caminos, por una vía directa y por una vía indirecta. IGF-1 tiene esos dos bloqueos, por directa e indirecta. Directa es fácil, es lo que tú dijiste. La directa sería, miren acá la imagen. Tú en el hígado liberas IGF-1, pero fíjese que de aquí de IGF-1 salen 3 flechas. Están saliendo 2 flechas rojas y una flecha verde. Esta flecha roja, usted ve que dice de IGF-1, ¿a dónde está cayendo esta flecha roja? A la hipófisis, con el símbolo de bloqueo. O sea, me está diciendo, si tenés mucha IGF-1, es porque previamente había GH. Por ende, si IGF-1 va al somatótrofo, ¿a quién va a bloquear directamente? A la GH, a esas células, y no vas a liberar GH. Por ende, si IGF-1 aquí de una va a bloquear a GH, esta vía ¿cómo sería? ¿Directa o indirecta? Directa. Esto es directo. Hasta ahí vamos con la parte directa. Vamos con esas dos otras flechas. Entonces, estas dos flechas de acá, las dos son indirectas, pero por diferentes caminos. Voy a explicar el rojo primero. La IGF-1 puede ir ahí al hipotálamo. Entonces ya, el solo hecho de que no fue a la hipófisis a bloquear al somatótrofo, ya eso es una vía de tipo indirecto, porque ya se metió con un paso adicional. Piense usted allí, ¿a quién voy a bloquear en el hipotálamo para que yo no secrete hormona del crecimiento? En el hipotálamo, ¿a quién bloquearía yo? A la GHRH. Entonces, es lo que aquí me está mostrando. IGF-1 va al núcleo arcuato, bloquea las células del núcleo arcuato. ¿Para qué? Para que el núcleo arcuato no libere ¿a quién? A GHRH. Entonces, ya esa es una forma indirecta de bloquear a la hormona del crecimiento. Nuevamente, IGF-1 bloqueando a GHRH, y pues si tú no tienes GHRH, no tienes hormona del crecimiento. ¿Por qué te decía que con la somatostatina todo dependía del contexto? Si estamos hablando de que con la somatostatina era directo o indirecto. Si usted me dice, ejemplo, el hipotálamo en ese momento estabas en el sueño. Sabemos que en el sueño, ¿qué va a pasar? En el sueño sube GH, ya pasó el pulso, entonces van a bajar las cantidades de GH. Entonces, posiblemente ahí, ¿qué puede ocurrir? Que la somatostatina se esté liberando y la somatostatina le diga a GH ya, para ahí la secreción. Pero ¿qué pasa con el IGF-1? Lo que se ha visto es que el IGF-1 va a la región periventricular. Y cuando el IGF-1 va a la región periventricular, el IGF-1 me va a estimular la secreción de somatostatina. La somatostatina, por ende, pues ¿qué va a hacer? Va a inhibir a mi hormona del crecimiento. ¿El detalle cuál es? Si tú me hablas
de la somatostatina exclusivamente, efectivamente la somatostatina está ejerciendo un efecto directo. Pero si me lo hablas desde el punto de vista del IGF-1, esa vía sería indirecta. Porque lo que está haciendo el IGF-1 es excitar a la somatostatina para que ella entonces ahora inhiba a la hormona del crecimiento. Y a eso es lo que iba, pues de que no se daba del todo como tal esa respuesta, porque depende del contexto que tú tengas en ese momento y de quién estés hablando que está activando esa vía. Si es directamente la somatostatina o si la vía venía por el IGF-1. ¿Estás claro? Eso. Entonces, esos son los dos caminos. En resumidas cuentas, ¿cómo bloquea la IGF-1 a la hormona del crecimiento? Directamente bloqueando al somatótrofo. ¿Cómo eran las vías indirectas? Bloqueando a la GHRH o estimulando a la somatostatina. Primera pregunta. ¿Por qué, digamos, la somatostatina estaría siendo indirecta si igual está actuando sobre el NH? O sea, está actuando ahí directamente sobre el NH. La somatostatina es la que tiene el efecto directo, Sí. pero ¿viene de qué vía? O sea, solamente porque ha sido estimulada por la anterior, por el IGF-1, por ser estimulada por ese, ya se vuelve indirecta. Pero, ojo, depende de qué estés hablando. Vas a estar hablando de que la somatostatina fue la que se liberó sola, sin presencia de la GF1. Si la somatostatina se liberó sola, ella, evidentemente, está haciendo una vía exclusivamente directa. Pero si tú estás hablando de la vía completa, y la vía completa aquí, ¿de dónde venía? Del IGF-1. Tú no estás hablando, quiero decir que la somatostatina es directa o indirecta. Hablas de la vía completa. Se llama vía indirecta, ¿por qué? Porque es que somatostatina se secretó porque había IGF-1. Y ahí, esa somatostatina es la que está bloqueando la hormona del crecimiento. Es como el contexto completo de lo que está sucediendo allí. Vamos ahora para la otra parte. Ahorita, chicos, hablábamos era de la GHRH y del receptor de la GHRH. Es para que no se confundan con esta diapositiva, porque esta diapositiva ya no es de la GHRH, sino que esta diapositiva es de la GH. Eso quiere decir, muchachos, si tengo aquí GH, ¿en dónde estoy ubicado? GH. Aquí, ¿en dónde estoy ubicado ahora ahí? En la adenohipófisis. Entonces, la GH en la hipófisis anterior se libera y aquí ya sí tienen numerosos tejidos diana. El caso es que, independiente si vos estás hablando del hueso, del músculo, del tejido adiposo, del hígado, sea donde sea, el receptor de la hormona del crecimiento, pilas, no es una proteína G. Es para que no te me vas a confundir ahí. La proteína G, ¿para quién era? ¿Para cuál hormona? Para la GHRH. Aquí ya estoy hablando directamente de la hormona del crecimiento. El receptor de la hormona del crecimiento es un receptor de tirosina quinasa. Eso no es una proteína G. Es muy diferente. Este es un receptor de tirosina quinasa. El nombre específico son receptores JAK. Receptores JAK2 es ese tipo de receptor de tirosina quinasa. Muchachos, ¿cómo funcionan los receptores de tirosina quinasa? ¿Se acuerdan? ¿Saben qué es eso? Una autofosforilación. El receptor de tirosina quinasa, ¿qué es? Es un dímero, o sea, son dos dominios proteicos que tienen muchas tirosinas en la colita
Y pues lo que hace la quinasa es poner fosfatos, ¿no? Entonces se autofosforilan las tirosinas y ahí desencadena la activación de diferentes enzimas. Entonces, ¿qué ocurre? La hormona del crecimiento, cuando se une a esos receptores, tiene efectos a corto plazo, pero también podría tener efectos a largo plazo. Y todo depende de qué es lo que ella va a hacer. Entonces, pilas. Los efectos a corto plazo son efectos que suele tener de minutos a horas. En cambio, los efectos a largo plazo pueden ser de días, semanas, incluso pueden ser efectos de años, ya si es algo patológico. A corto plazo, sus efectos suelen ser en el músculo, en el tejido adiposo y en el hígado. Básicamente, ¿para qué? Para tener efectos metabólicos agudos, efectos del metabolismo cortos, en periodos de tiempo pequeñitos, que eran, por ejemplo, subir los niveles de la glucosa, que eran, por ejemplo, sintetizar las proteínas, degradar los lípidos. O sea, esas son cosas que vos haces en periodos de tiempo pequeños. Por eso las acciones de la hormona del crecimiento a corto plazo es meterse con esa parte metabólica de que puedes degradar las grasas, poder sintetizar glucosa en este momento, puedes sintetizar proteínas, etc. Y se resumen que son efectos antiinsulínicos. Por eso son funciones como contrarias a lo que haría la insulina. Pero no podemos decir como que trabaja en conjunto con el glucagón, porque no se ha evidenciado como que los dos estén ahí cogidos de la mano haciendo eso. Que puede que se liberen en el mismo momento, más no necesariamente pues como que ahí están trabajando de la mano. Entonces, se ha visto, por ejemplo, chicos, que hay personas que exceden en la secreción de la hormona de crecimiento en esos periodos de tiempo cortos. Sin embargo, ahí vienen algunas patologías. Es diferente, por ejemplo, el gigantismo a la acromegalia. ¿Y por qué hay que aclarar eso? Normalmente en el gigantismo son elevaciones en esa hormona del crecimiento, pero ya no de manera pulsátil, sino que todo el tiempo permanece elevada esa hormona del crecimiento. Y como durante la niñez y la adolescencia fue tan alta esa hormona del crecimiento, de manera continua, generó un crecimiento longitudinal de los huesos totalmente desproporcionado. ¿Qué sucede en el enanismo? ¿Qué sería el enanismo? El enanismo serían secreciones muy pequeñas de esa hormona del crecimiento, pero quiero aclararles una cosa. ¿El enanismo se genera solo por déficit de hormona del crecimiento? No. ¿Listo? Se ha evidenciado que, por ejemplo, durante el desarrollo fetal y en la primera infancia, el enanismo está muy relacionado con déficit de hormonas tiroideas, por ejemplo. Entonces, es multifactorial. Pero sí lo afecta una muy baja cantidad de hormona del crecimiento. Y esta es la otra, muchachos. La acromegalia, que de hecho es la enfermedad que inspiró al personaje de Shrek. ¿Qué diferencia hay entre la acromegalia y el enanismo? La acromegalia son secreciones altas de hormona del crecimiento, pero pulsátiles. En el enanismo
se perdía la capacidad de generar los pulsos y la hormona del crecimiento estaba elevada de manera continua. En la acromegalia existen los pulsos, pero picos muy altos, solo que son a nivel crónico. Es decir, que eso por un periodo de tiempo muy largo y normalmente vienen desde la primera infancia y la pubertad. ¿Eso qué genera, muchachos? Usted se puede encontrar que en la acromegalia no necesariamente la persona es gigante. La acromegalia puede ser una persona alta, puede ser una persona con un tamaño estándar, ¿sí? Pero lo que se ve son proporciones de algunos huesos del cuerpo totalmente desfasados, donde principalmente ese crecimiento descontrolado de los huesos se da en las mandíbulas, en las manos y en los pies. Si hubiera sido de manera así continua, no por pulsos, lo más probable es que sí sea un gigantismo. Hay personas que tienen las dos cosas, sí tienen ambos rasgos, personas con gigantismo y acromegalia. Por ejemplo, él presenta gigantismo. Profe, pero las manos son grandes y los pies también. Sí, pero son acordes al tamaño del organismo. A eso es lo que voy. A veces se puede presentar gigantismo y facciones también con acromegalia. Eso también se presenta. Profe, la acromegalia también puede dar con el tumor como el síndrome de Cushing. Sí. Pero ahí ya va más que todo por la acción de ese cortisol. O sea, también va por el cortisol. Sí, porque lo que se ha evidenciado es que cuando las glándulas suprarrenales producen mucho cortisol, el cortisol interfiere también ahí a la hormona del crecimiento. O sea, que si tú tienes el tumor te puede dar Cushing o acromegalia. Te puede dar, pues principalmente Cushing. Sí, es lo que primero te va a dar. Y si se sigue avanzando te puede dar eso. Podría darse. Pero eso debería ser desde la niñez, vidas. Si aparece el síndrome de Cushing ya en una edad avanzada, no vas a presentar acromegalia porque ya tu cuerpo no va a seguir creciendo longitudinalmente. Es eso. Bueno, me faltaba esto, chicos. Cuando hablamos de los efectos a largo plazo, esos efectos a largo plazo ya son efectos crónicos. La hormona del crecimiento puede tener unos efectos que duren semanas, meses, que perduren incluso durante toda nuestra vida. Pero la mayoría de esos efectos a largo plazo son efectos indirectos de la hormona del crecimiento. Y volvemos a lo mismo. Ya no en términos de lo de la inhibición, ya en términos de función. Si a usted yo le digo, la hormona del crecimiento tiene un efecto indirecto, entonces ya usted qué pensaría. Si yo digo la hormona del crecimiento tiene efectos indirectos sobre los riñones, ¿usted ahí qué piensa? Pues que perdura, o sea, no sé, yo creo que perdura, pues en toda la vida. No, vamos a lo más sencillo. Nuevamente, ¿qué es algo directo y qué es algo indirecto? Si yo a usted le digo, la hormona del crecimiento tiene un efecto directo en el hígado, significa que ¿qué? Que la propia hormona es la que está estimulando ese proceso en el hígado. Ejemplo, la gluconeogénesis. Esa misma hormona del crecimiento es la que está haciendo esa función. Pero si yo les digo, la hormona del crecimiento, por ejemplo, tiene un efecto indirecto sobre el tejido adiposo. ¿Qué significa eso? Que no es la hormona del crecimiento la que está atacando el tejido adiposo, sino que la hormona del crecimiento utilizó a alguien para que hiciera ese efecto. ¿Quién es ese alguien? El IGF que les digo que se está liberando.
liberando. Entonces, ¿por qué decimos que la hormona del crecimiento también tiene efectos indirectos? Porque puede que ella no sea la que esté ejecutando algunas de esas funciones, pero utiliza a la hormona que ella está activando, que es el IGF. ¿Eso qué significa? Que básicamente todo lo que haga IGF se está dando gracias a quién inicialmente, a la GH, porque si no había GH, pues IGF no estaría ejecutando esa función. Eso es lo que significan los efectos indirectos, que se están como aprovechando, por así decirlo, de lo que hace esa otra hormona en cuestión a esas funciones. Entonces vamos a hablar, muchachos, un poquito de ese IGF. Hay dos tipos, el IGF-1 y el IGF-2. El factor de crecimiento insulínico de tipo 1. Sí o sí, muchachos, la secreción depende de GH. Eso significa que si no hay GH, no hay IGF-1. Son dependientes totalmente de esa hormona del crecimiento. Es muy estable a concentraciones altas. Lo que se ha identificado es que como la GH tiene una vida de media tan corta, a veces es mejor activar a IGF, porque IGF se une a proteínas plasmáticas y por ende con IGF indirectamente puede ser más estable a lo largo del tiempo. Dice que IGF actúa de manera paracrina. ¿Qué significa eso? Que a veces IGF no sale del hígado, sino que ejerce funciones en células que están alrededor de ella, en células vecinas. ¿Cuál es el receptor del IGF-1? Pilas. El receptor del IGF-1 también es un receptor de tirosinquinasa. Imita acciones a la insulina, por eso se llama factor de crecimiento insulínico, porque ejecuta acciones muy parecidas a la insulina. En el músculo lo que hace es estimular la captación de la glucosa, pero ahí hay un problemita, porque se ha identificado en muchos pacientes que cuando hay una sobreproducción del IGF-1 de esa manera crónica, pueden empezar a presentar hipoglicemia. Entonces empiezan a bajar de forma crónica esos niveles de la glucosa en la sangre. Y se ha identificado en los músculos que a muy bajas concentraciones él se aprovecha de los aminoácidos para la construcción de proteínas, y ahí sí, se ha identificado, porque han hecho experimentos en miocitos, que cuando se aplica IGF-1 en el miocito, en pequeñas cantidades no tiene ese efecto hipoglicemiante. Es decir, que el efecto hipoglicemiante en realidad es cuando la IGF-1 está en unas concentraciones muy elevadas. Pero si son pequeñas, se ha evidenciado que no alcanza a generar como tal ese efecto. Aquí lo que hago con esta imagen es que les quede claro, por favor, efecto directo e indirecto. Muchachos, todo lo que está acá arriba son efectos directos de la hormona del crecimiento, y lo que está abajo son efectos indirectos. Nuevamente, hagamos el ejercicio. Si yo a usted le pongo a que explique qué significa entonces un efecto indirecto de la hormona del crecimiento, ¿cómo le explicarían con esa imagen? ¿Qué significaría eso? Chicos, está fácil. ¿Qué significa? Si yo digo un efecto indirecto, ¿qué significa? El AGH, por ejemplo, hace la síntesis proteica. O sea, que está haciendo algo directo sobre lo que va a estimular esa síntesis proteica. Si me voy por acá arriba,
Pero No, si yo veo la de aquí por abajo, gente. ¿cómo quedaría mejor la respuesta? O sea, por ejemplo, lipogénesis. La lipogénesis es un efecto indirecto de la hormona del crecimiento. ¿Por qué es un efecto indirecto? Porque no lo hace la GH. O sea, lo que la está haciendo en realidad es el IGF. Profe, entonces, ¿por qué se dice que igual es un efecto de la GH? Porque para que exista IGF, ¿quién tuvo que estar presente primero? GH. O sea, todo lo que haga IGF-1 básicamente son efectos indirectos de esa hormona del crecimiento. Y por favor, aquí diferenciemos este otro detalle. El IGF-2. El IGF-2 es diferente del IGF-1. Resulta que se ha visto que la secreción del IGF-2 depende menos de la GH que lo que tenía la IGF-1. ¿Cómo así? Para que vos secretes IGF-1, sí o sí necesitabas GH. Se ha visto que IGF-2 es rebelde, porque usted puede secretar IGF-2 sin necesidad de tener hormona del crecimiento. ¿Cuál es el detalle, chicos? Tu cuerpo casi no hace IGF-2. Tu cuerpo construye y predomina la secreción de IGF-1. Pero pilas, ¿en qué momento de la vida sí predomina más IGF-2 que IGF-1? Eso es un detalle. En la vida intrauterina, durante el desarrollo fetal y la primera infancia, vos casi no tenés IGF-1, sino que en realidad en esos primeros momentos de la vida predomina más es la IGF-2. El otro detalle, ¿cuál es, muchachos? El otro detalle es el receptor. Muy diferente. ¿Cómo era el receptor del IGF-1? Tirosinquinasa. El receptor de IGF-2 no es un receptor de tirosinquinasa. Se llaman receptores de manosa 6-fosfato. Son estos receptores de aquí de la derecha. A pesar de las diferencias, hace casi lo mismo que la IGF-1, que es estimular el crecimiento y en concentraciones muy altas generar hipoglicemia. Entonces, muchachos, para que les quede claro, la foto de la mitad, este es un receptor de tirosinquinasa. Esta foto de la mitad sería el receptor de la IGF-1. Este receptor de la derecha, que es un receptor de manosa 6-fosfato, mire que igual es solo un monómero de hecho, es un monómero. Este sería el receptor del IGF-2. Y aquí vamos a hacer un ejercicio. Le voy a ayudar en el parcial. El que me responda, ¿qué entiende por esta imagen? Yo voy a tenerle en cuenta ahí en unas décimas para el primer examen. Y lo noto ya. Entonces, tómense ahí un minutico, miren la imagen, trate de interpretar como qué le está diciendo la imagen, y si tiene medio una idea ahí, levanta la mano. Ustedes ahí, ¿qué me deben tener en cuenta? Los ejes. Él me está comparando una curva roja, que es la concentración de IGF-1 en el plasma a medida que avanza la edad, y una curva cafecita, que es la velocidad de crecimiento del organismo también a medida que avanza la edad. Trate como de interpretar allí qué le dice esa imagen.
Sí. Bueno, pues que cuando en primera infancia la concentración plasmática de IGF-1 pues va a ser muy baja. Pero ahora que me dijiste que digamos ya en la intrauterina y los primeritos años predomina el IGF-2. Pero asimismo la velocidad de crecimiento es la más alta hasta que baja. Ya cuando comienza la pubertad, que significa acá 10, 12 años, va a aumentar la concentración plasmática de IGF-1 y asimismo el pico del crecimiento pues, de la persona. Y después de este pico de IGF-1, pues va a bajar la velocidad de crecimiento bastante después de ese pico, pero el IGF-1 va a seguir en niveles, va a disminuir, pero no va a tener la velocidad de crecimiento después de ese pico. Entonces ahora vamos a los porqués. Vamos a eso. Y tú vas a tratar como de inferir. ¿Listo? Primero, ¿qué significa este bajón tan horrible de la velocidad de crecimiento? ¿Que la persona decrece o qué significa el bajón? Pues porque, digamos, los bebés crecen muy rápido, pero si uno creciera a la velocidad que crece un bebé, pues mediríamos como 7 metros. Sí, exactamente. Entonces hay que disminuir la Entonces, velocidad de crecimiento. la tasa de crecimiento empieza a bajar, es porque a pesar de que el organismo se va desarrollando y va creciendo, si tuviera una velocidad altísima, nosotros tendríamos un estirón horrible desde chiquitos. Entonces, crecemos, pero en realidad a una velocidad lenta. ¿Por qué se genera el pico aquí en la pubertad? Pues lo que se conoce como el estirón Exacto. que sucede en la pubertad. Y pues yo creería que, digamos, en las mujeres esto estaría como con menor edad, no estaría como... Ah, claro, esa gráfica puede variar en algunas condiciones. Pero Sí. uno de los factores es que después de que una mujer llega a la primera menstruación, ese pico Baja mucho. Y por eso es este pico de acá abajo. Ese pico ya casi que es nulo porque ya cuando te pegaste el estirón, usted no sigue creciendo longitudinalmente. Sin embargo, siguen unos niveles de IGF-1. Entonces ahí viene el otro por qué. Pues porque hay tejidos, sobre todo los tejidos sexuales, que seguir desarrollando, pues además de la altura. Digamos, a los 10, 12 años no se terminaría de desarrollar, digamos, las facciones, la gruesa, la barba, Ajá. el desarrollo de los genitales. Entonces tiene que seguir el IGF-1, pues que aunque haya alcanzado su máximo concentración después de la máxima velocidad de crecimiento, pues tienen que haber tejidos que todavía tienen que seguirse desarrollando. Y por ejemplo, los 40 años, 50 años, 60 años, 70 años, Cuando uno- y eso va a seguir así estable. ¿Por qué? Son niveles basales. Son niveles basales, pero entonces, ¿para qué va a servir la IGF-1? Para evitar el deterioro. Sí, Para evitar el deterioro. y eso se resume en algo: mantener la composición corporal. Es básicamente para eso, para mantener la composición corporal. En los viejitos eso es supremamente importante, porque un viejito tiende a presentar atrofia a nivel muscular. Entonces con el IGF-1, como que la velocidad de ese deterioro trata de ralentizarse un poquito. De hecho, chicos, ¿qué se ha evidenciado? Han hecho estudios en pacientes ya ancianos, donde les hacen terapia hormonal con hormona de crecimiento específicamente, y mejora muchísimo la composición corporal a nivel muscular. Y han hecho esos estudios con pacientes con osteoporosis, y se ve que la osteoporosis prácticamente se detiene el daño en el hueso, y la razón es que así sea un anciano con terapia de hormona de crecimiento, se va a seguir estimulando la producción de IGF-1, y ese IGF-1 se ha evidenciado que es muy beneficioso en esa osteoporosis para que no se deteriore tan rápido el huesito. Entonces,
¿A qué vamos con eso? No en toda nuestra vida IGF-1 funciona de la misma manera. Hay un pico muy alto en el estirón, que es donde más tiene la acción, pero que igualmente en otras etapas de la vida la IGF-1 va a ser muy importante, excepto en lo que tú mencionaste, en esa primera infancia. En esa primera infancia IGF-1 no presenta gran participación. En la vida intrauterina ni siquiera la hormona del crecimiento tiene buena participación. La pregunta es entonces, si GH era el principal estimulante del crecimiento y ahí no está funcionando, entonces ¿de qué depende el crecimiento en la vida intrauterina y en la primera infancia? De otros factores, y se ha evidenciado que una de las principales hormonas en la vida intrauterina es la insulina. La insulina es de las principales hormonas para el desarrollo y el crecimiento en esa vida intrauterina, y además las hormonas de la tiroides. Las hormonas tiroideas son supremamente importantes, y a eso voy con la siguiente diapositiva. Toda la clase hemos hablado de GRH, GH, de cosas bien enredadas, de directo, indirecto, etc. Pero el crecimiento no depende solo de eso. Pero vos tenías una pregunta, creo. ¿Yo? No, tú. ¿Tú no ibas a preguntar algo? ¿Alguien no alzó la mano ahorita? Ya la... Ah, ¿sí? Entonces, otros estimuladores del crecimiento son esas hormonas tiroideas. Son muy importantes en la estimulación del crecimiento. De hecho, ¿qué se dice, muchachos? Que después de la GH, como en segundo lugar en importancia para el crecimiento, son ellas, las hormonas de la tiroides, con una gran relación. Ustedes todavía no han visto tiroides, ¿cierto? Pero se van a dar cuenta que la tiroides con sus hormonas, no solo la T3 y la T4, sino también la calcitonina, participan en regulación del calcio, del fósforo, y son los potentes reguladores del metabolismo. Entonces, si hablamos de metabolismo igual, hablamos de crecimiento. También, muchachos, hay que tener en cuenta que se ha identificado que una deficiencia grave de hormonas del crecimiento al nacer nos predispone al enanismo, pero también una discapacidad intelectual, porque se desarrollan menos redes neuronales cuando hay unas cantidades de hormona de crecimiento, de hormonas tiroideas muy bajitas. Además, se ha visto que si el déficit se da antes de la fusión de la epífisis, puede retrasar o detener el crecimiento de una persona. Otras son las hormonas sexuales. Un aumento antes del estirón de la pubertad de esas hormonas sexuales puede acelerar el ritmo de crecimiento de una persona, y de esa manera acorta el tiempo que tiene la persona para crecer. Y eso es malo. ¿Por qué? Porque se ha visto que esas personas que a veces tienen el pico de estrógenos, de testosterona, de progesterona, antes de la pubertad, en muchos casos son personas que se quedan chiquitas. Y eso sucede más que todo por el mismo feedback. Porque al haber mucha cantidad de esas hormonas, empieza a detenerse un poco también la secreción de las mismas ya cuando las necesites. Por esa razón, ya eso también se ha estudiado. No es bueno que un niño, no es bueno que un adolescente esté tomando grandes cantidades de esteroides anabólicos. Cuando se exagera en ese consumo de esteroides anabólicos, se ha identificado que se puede detener el crecimiento, y son personas que pueden ser muy musculosas, pero pueden quedarse pequeñas. Y no es solo el problema del tamaño, también es el desarrollo de algunos tejidos que hay en el organismo. Los glucocorticoides. Se ha visto que un exceso de glucocorticoides como el cortisol pueden inhibir el crecimiento.
De hecho, se ha visto que niños que se someten a mucho estrés, cuando se genera demasiada cantidad de cortisol desde pequeñitos, suelen ser niños que se quedan chiquitos, porque ese cortisol desde pequeños inhibe esa producción de hormona de crecimiento. Adicionalmente, hay casos clínicos en los cuales también exceso o déficit de insulina, la insulina, como tiene también mucho que ver con ese crecimiento, puede afectar el crecimiento de un niño en la vida intrauterina. Y les pongo un ejemplo. ¿Eso cuándo puede suceder? En una mujer que durante el embarazo presente diabetes gestacional. En esa diabetes gestacional hay una gran correlación en la mujer que presenta esa patología y desafortunadamente un niño que nace con sobrepeso, un niño que tiende a ser obeso, un niño que precisamente puede estar predispuesto a sufrir también de esa misma diabetes. Pero lo que se ha visto es que con esas personas que durante la gestación presentaron esa diabetes gestacional, se afecta el crecimiento en la vida intrauterina, pero a su vez en la primera infancia. Entonces, a lo que voy con esto, muchachos, no es solo GH, no es solo hormona del crecimiento. El crecimiento en realidad depende también de otras hormonas. Y ya vamos con el último pedacito, como para terminar ya la clase. Otros factores que afectan el crecimiento, todos los factores de crecimiento del cuerpo, factor de crecimiento endotelial, factor de crecimiento insulínico, factor de crecimiento nervioso, factor angiogénico, factor de crecimiento vascular, factor de crecimiento de los hepatocitos, etc. A nivel metabólico, entonces, como en resumen, porque ya casi todo esto lo hablamos. La hormona del crecimiento aumenta la síntesis de proteínas, la degradación de las grasas para la producción de energía y el uso de la glucosa. Y si nos vamos en cada uno de los ítems, a nivel de proteínas, facilita el transporte de aminoácidos en las membranas celulares, aumenta la síntesis de proteínas y también la transcripción de genes que necesiten transformarse en ARN mensajero para la posterior síntesis de proteínas. En términos de las grasas, principalmente favorece la lipólisis para movilizar más ácidos grasos en la sangre y asimismo poder hacer beta oxidación de esos ácidos grasos para la producción de energía. A nivel de carbohidratos, disminuye la captación de glucosa en los tejidos, principalmente en el músculo y el tejido adiposo, hace gluconeogénesis, por eso se dice que aumenta la producción de glucosa hepática e incrementa la secreción de la insulina por los efectos antiinsulínicos. La hormona del crecimiento en los huesos aumenta más depósito de hueso, más diferenciación de osteoblastos y de osteoclastos, pero también incrementa la velocidad de reproducción de esas células y la transformación de un osteoclasto a un osteoblasto y de un condroicito, porque también estimula la formación de cartílago, pero la diferenciación del condroicito a célula formadora de hueso. Y finalmente, un paralelo allí en qué me estimula GH y qué me puede suprimir GH, casi todas ya la hablamos. Estímulos: descenso de la glucosa, descenso de ácidos grasos, aminoácidos en sangre que estén incrementados, el ayuno, la inanición, el trauma, el estrés, la excitación, el ejercicio, los estrógenos, la testosterona, el sueño, la GHRH, la hormona del hambre, la grelina. Todos esos son factores que estimulan a la hormona de crecimiento. ¿Y qué lo inhibe? Inhibición de, un incremento de la glucosa, incremento de ácidos grasos, el envejecimiento, la obesidad, la somatostatina, hormona de crecimiento exógena,
Porque cuando las personas hacen esa terapia hormonal y se adquiere de manera exógena la hormona del crecimiento, el cuerpo suprime la producción endógena. Y las somatomedinas, es decir, IGF. Ya vimos que IGF, por feedback, inhibe a esa hormona del crecimiento. Profe, una pregunta, porque por ejemplo, cuando dicen que las personas, o sea, cuando las personas tienen como que se inyectan hormona de crecimiento, que lo usan como para crecer los músculos y así, porque dicen que es malo cuando lo hacen después de que, por ejemplo, a las mujeres ya les llega el periodo. O sea, Después de que a las mujeres les llega el periodo. O sea, que digamos eso se hace como en los niños que están en crecimiento, pero porque es malo que lo hagan después de. Lo que sí evidenciado es en la gran cantidad de efectos secundarios por esas concentraciones tan altas que lleva esa carga hormonal. Entonces, ¿qué se ha visto en muchas mujeres? Que cuando reciben esa terapia hormonal después del periodo, hay algunos desbalances en la producción de la propia hormona de crecimiento para el desarrollo de los músculos, para el desarrollo de los tejidos. Se ha visto también algunos efectos secundarios a nivel hemodinámico. Mira que se afecta el desarrollo endotelial. Se ha visto que disminuyen los niveles de factor de crecimiento epidérmico también. Pero es más que todo porque el periodo en el cual se asimilaba mejor esa hormona y se estimulaba el desarrollo de la persona era en la primera, no en la primera infancia, pero sí en la adolescencia y durante la pubertad. En cambio después, esa sobrecarga sí podría generar esos efectos secundarios en la mujer. Incluso se ha visto que a veces se les daña el ciclo menstrual, se descontrola totalmente ese ciclo. Casi no se mete con la parte de estrógenos, porque son dos hormonas muy diferentes, pero sí tiene efectos en el desarrollo, por ejemplo, del endometrio, a nivel vascular. Eso sí hay algunos estudios que lo han demostrado. Y ya, chicos, hasta ahí llegamos como tal por hoy. Ya ustedes después verán todo lo que son hormonas